Bueno. Ah, bueno, no hay tema, no pusieron tema hoy. Eh, ah, estoy buscando. Bien, perfecto. Bueno, ¿qué tal? Somos pocos. ¿Nos escuchamos? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Gracias, Romy. Bueno, vamos a retomar la clase de hoy desde donde dejamos una especie de conclusión o cierre sobre socialismos utópicos que nos va a dar el puntapié para el momento siguiente que vamos a ver en la organización de la clase obrera y en su desarrollo, ¿no? Como clase, siguiendo los conceptos que dimos de Thompson, en tanto composición, pero también en tanto organización. El puente nos lo va a dar Perry Anderson, ¿no? En un breve texto, nosotros ahí en la bibliografía complementaria pusimos uno que es Consideraciones sobre el marxismo occidental, y tiene otro clásico también muy breve que es Tras las huellas del materialismo histórico. Tanto en uno como en otro, en Tras las huellas lo que hace es un rastreo de lo que permitió la construcción de la teoría marxista sobre la historia, y en el otro es el desarrollo propio del marxismo. En los dos toma en cuenta como momento necesario y primario de esta concepción, tanto materialista como necesaria para el marxismo, el desarrollo de estos pensadores que vimos a partir del texto de Moss, ¿sí? En primer lugar, lo que plantea Anderson, por eso es importante que lo traigamos, que el socialismo no es un punto final, sino lo plantea como una práctica, como un proceso histórico, como un proceso constructivo, una búsqueda, ¿sí? Que va construyéndose a la vez como teoría, pero a la vez como movimiento. Y en esa construcción de movimientos va construyendo principios, va construyendo valores que se someten a debates y pujas internas, pero también construye pasiones, construye un activo de vidas y de organizaciones, y en tanto esto es una expresión de una fuerza social, una fuerza cultural, una fuerza política que precede, ¿sí? Antecede al marxismo y lo sobrevive, podemos decirlo, sí o no, es parte de la discusión a él, ¿no? Eh, Tengamos en cuenta esto, ¿no? Estamos hablando en un contexto, como vamos a ver sobre el final de la materia, que estamos hablando en la idea de la caída del muro de Berlín, se cayó el comunismo, a pesar de lo que dice Pato Burrich, y vamos todos hacia Argenzuela, y el tío, el tío de Alberto, que le falta la barba, pero la discusión es todos
ninguno quiere ser comunista, ¿no? Esa es la discusión. Unos se tiran con el comunismo, justamente comunismo como anda Jonah. Hablamos de comunismo, aparece Jonah ahí, muy bien. La cuestión es, justamente, hoy es un adjetivo, es un sustantivo. ¿Qué es comunismo hoy, no? Bueno, es total, lo que estamos hablando del inicio de un proceso histórico de esa palabra, ni siquiera comunismo, de socialismo, de movimiento obrero, que antecede y está lejos, ¿no?, de esta realidad que nos toca del fin de la historia. A cuenta decía que lo que estamos dando cuenta el texto de Moss, y después vamos a ver ahora un seguido con el texto de Hoffman, es de esta construcción de esta fuerza social, política y cultural. Tres características que diferencian al materialismo histórico del socialismo utópico. Plantea uno, es su amplia esfera de acción como sistema intelectual de síntesis entre, y esto lo toma de Trotsky, la filosofía alemana, la economía inglesa y la política francesa. ¿Sí? Esta, más de Trotsky que de Lenin, pero más precisamente está esta idea. ¿Sí? O sea, eso es el marxismo. Esas son las fuentes del marxismo. Lenin lo que justamente hace cuenta del texto de Engels, del socialismo utópico al socialismo científico, que lo que plantea ahí es una brecha, ¿sí?, que separa a dos. Uno es una idea moral y otro es una idea científica. Por eso en esta definición de Lenin falta justamente la idea de que el socialismo utópico fue parte también de esta síntesis intelectual que representa el marxismo. Como justamente es una idea científica, se nutre el marxismo o da cuenta de una idea muy importante que es la teoría de un desarrollo histórico, un sentido de una filosofía de la historia, una idea de dónde venimos, no, o sea, una comprensión global de la historia de la humanidad. Eso sería justamente una de las cuestiones que viene a aportar el marxismo como una cuestión diferencial de las teorías anteriores, ¿no? Y esto claramente viene de la idea de la filosofía alemana. Y tercero, que se nutre ahí justamente de la práctica política francesa, es una llamada política a las armas, la idea de la revolución, ¿no?, como lucha contra el capitalismo. Estos tres elementos son diferenciales al socialismo utópico. Justamente al socialismo utópico lo que le faltó, y este es el secreto del segundo aspecto del marxismo, que es, dentro de esta teoría del desarrollo histórico hay un agente. Ese agente, que es el agente del motor de la historia, es ¿qué cosa? La lucha de clases, ¿no? Y en esa lucha de clases, lo que inscribe es que siempre justamente hay un antagónico, hay una clase antagónica que es la que desarrolla la historia, la que pone en contradicción a la historia. En nuestra etapa histórica en la cual vivimos, supuestamente, sería la clase obrera, ¿sí? Y es esa a cual le da el tercer elemento, que es la necesidad de la acción política, ¿sí? Y este es otro diferencial total del utópico, quedó claro cuando expusieron sobre Owen, que es justamente Owen, ¿no?, mejorar la situación de los obreros en sus fábricas o invirtiendo para ir a América a construir falansterios, etcétera, ¿no? O sea, no hay una acción política ahí, que es justamente la acción que plantea el marxismo, que es una superación o una conversión de la acción moral. El problema, dice Anderson, que al hacer este corte, en ese texto de Engels, el marxismo tira el agua sucia, pero con el bebé adentro, ¿no? O sea, sería mal y pronto decir que justamente hay un montón de elementos, entre ellos uno que plantea muy fuerte Elley al inicio de su texto, que es, por ejemplo, la cuestión de género, ¿sí? La cuestión de género es importante y es una deuda que va a tener el marxismo con los movimientos feministas, que es no dar cuenta de esta idea justamente
de esta cuestión tan presente que es, junto con la lucha de clases, existen otra serie de contradicciones y de conflictos, en cual la contradicción de género inclusive es primigenia la propia lucha de clases, van a plantear en determinadas feministas. Y esto ya lo planteaba Owen, lo planteaba sobre todo Fourier, la idea de la armonía de géneros y la falta, sobre todo, esto está justamente comparado con Fourier, la falta de audacia del marxismo para poder responder a las demandas de género, ¿no? Que va a ser centralmente conservadora la actitud del marxismo, por lo menos lo que plantea Haley como un elemento muy fuerte en la contradicción, y eso lo puede dar cuenta después Sonia con el texto de Varela. La otra limitación profunda es limitar todo al campo de lo político. Justamente, ¿no? Como la resolución es en lo político, se espera el momento de la resolución política para avanzar en la afirmación de otras constantes, ¿sí? Y en lo político muchas veces se define bueno, la conquista del poder político, pero en sí no hay una definición de luego qué se va a hacer con ese poder político. Eso es otro problema. Y ese vacío del qué se va a hacer luego, dice Anderson, llamativamente y ambiguamente, más que ambiguamente, paradójicamente, fue llenado con consignas de connotación utópica. Por ejemplo, la sustitución del gobierno de los hombres por la administración de las cosas, la abolición de la división del trabajo, el Estado colgará del salón en un museo. Definiciones genéricas que no definen nada, digamos. Y eso fue justamente una de las pautas que cuando veamos Revolución Rusa va a ser un problema. ¿Por qué falta definición sobre el futuro? Porque justamente los utópicos imaginaban constantemente el futuro. Tengo débil conexión. Por el contrario, ¿sí? Marx hizo justamente no ser un utópico y atenerse a la realidad, ¿no? Para poder no avisorar, no escribir sobre lo que no podía conocer, porque lo único que puede, justamente como es científico, puede escribir sobre la realidad y las leyes a partir de la realidad, no del futuro. Esto como para cerrar el tema de Hobsbawm. ¿Se entendió? ¿No se entendió? Aprovecho para pedirle a Romina que grabe. Ah, está grabando. Perfecto. Me parece. Bueno, voy a compartir pantalla con un breve Además, PowerPoint. Sí, sí, agregar una cosita. Me parece que también el marxismo tenía y tiene su atractivo en esta idea de la visión científica, en la mirada, si se quiere, del desarrollo histórico evolucionista, ¿no? Esa ciencia iba a demostrar que el triunfo del proletariado estaba garantizado, digamos. O sea, el socialismo era un lugar al que se iba a llegar. Entonces, de alguna manera, la ciencia apoyaba y les garantizaba a los obreros que tenían el triunfo asegurado. Eso también me parece que puede ser un atractivo, digamos, ¿no? exacto. Era la victoria asegurada. Está presente en el texto de Hobsbawm. Dice Luciano, tanto el marxismo como el socialismo comparten ese vacío de qué hacer a futuro. Lo que pasa es que el marxismo es socialismo, ¿sí? Distinción. El marxismo plantea, en realidad, el marxismo. Yo me niego a hablar en singular, para mí son muchos marxismos, como son muchos justamente socialismos que se plantean. No, lo que estaba tratando de distinguir es que justamente el marxismo viene a hacer una ruptura entre dos tipos de socialismo. El socialismo utópico, que sí habla de futuro y mucho, y lo pone en acción en el aquí y ahora, y el marxismo, que habla sí de un futuro, pero no un futuro que puede ser construido en el aquí y ahora, sino cuando justamente se derrumbe el capitalismo, mediante una revolución, una acción política.
¿entiende? No es que no habla de futuro, pero no dice qué tipo de sociedad se va a construir. Claro, al contrario, el socialismo utópico sí debate mucho sobre cómo debería ser esa sociedad ideal, ¿no? Sobre cómo debería ser la conducta humana, cómo deberían ser las asociaciones. ¿Puede ser? Sí. Entendido, perfecto. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Vamos, que se puso de moda el comunismo. Bueno. Vamos con Hoffman, así le damos tiempo a Sonia para dar su parte muy interesante. Voy a compartir pantalla. Bueno, vamos a hablar de justamente el texto de Hoffman, Trabajadores del Mundo. A ver, una dificultad que tenemos que expresar, ¿no? En realidad dos dificultades. Nosotros estamos viendo y hemos más o menos, si se darán cuenta, en la primera parte de las clases de este cuatrimestre, estamos dando una serie de ismos, ¿no? Y tratando de que ustedes comprendan en la nueva realidad de la doble revolución la relación de clases que existen, ¿no? Entonces acá estamos viendo, por un lado, la burguesía, el surgimiento de su poder, su Estado, su revolución política, su revolución económica y su cultura y su ideología. Por otro lado, estamos dando a su clase antagónica, el movimiento obrero, bueno, movimiento obrero, los obreros, la construcción de un movimiento que hace referencia a la clase obrera y una ideología que es el socialismo. Entre medio tenemos otro, justamente, digamos, liberalismo, socialismo, y entre medio tenemos el nacionalismo. Gran tema, ¿no? Entonces, bien queda ahí entre medio. Porque entre medio digo provocativamente, porque va a ser una ideología compartida. ¿Sí? Por otro lado, lo que estos sismos no los vamos a volver a ver. Vamos a ver, sí, un ismo más adelante, que es el fascismo, ¿sí? Que es el último ismo que vamos a ver. Pero justamente, o el estalinismo podemos llegar a ver también, digamos, pero no vamos a volver a ver ni ideologías ni clases. Pero tenemos un problema, la burguesía siguió existiendo durante todo el siglo XIX, obviamente, siglo XX, siglo XXI, movimiento obrero, no sabemos si hoy existe o no, yo creo que sí, pero, pero no lo vamos a volver a ver temáticamente. Y mismo en su constitución en el siglo XIX, sobre el final de este texto vamos a ver que hubo diferentes periodizaciones, momentos. Pero acá, claro, el texto que elegimos es el de Hoffman, Trabajadores del Mundo, de este momento particular de su libro de la Era del Imperio, que es de 1870 a 1914. Quiere decir que es un segmento de la periodización del movimiento obrero sobre el siglo XIX que ya existía desde antes, por eso dimos cuenta con el texto de Pla, el texto de Pla habla de la primera fase de la Revolución Industrial, que también son parte de los documentos que dio María Paula, y el texto de Moss habla de esa primera mitad del siglo XX, del siglo XIX. Ahora estamos dando la segunda mitad del siglo XIX. Y en este texto, sí, es un texto que a la vez lo elegimos porque tiene cierta provocación por Hoffman también, ¿no? Que nos hace discutir algunas categorías también. Vamos a ver. Como siempre, un poquito de arte. Para darnos cuenta un poco de qué, de las condiciones de la clase obrera. ¿Sí? Este es un pintor francés, Henri de Amourier, ¿sí? Esto es famosa pintura de él, que se llama El vagón de la tercera clase, de 1862-64, que es justamente el momento anterior. ¿Y de qué nos da cuenta? De los textos, las pinturas de
de este pintor, es prácticamente un cronista de la época, ¿no? Nos habla de un momento donde es el momento de París, de la industrialización, del crecimiento del centro urbano, de las imágenes de viajes, de imágenes de trenes, pero también de tribunales, ¿no? Y muchas imágenes callejeras también, que nos hablan mucho de la presencia constante de este conglomerado social que es París, y de estos nuevos sectores que aparecen ahí, estas nuevas personas, bastante demacradas, bastante ocres en su fisonomía, en todo su ser prácticamente, y la ausencia del Estado. Prácticamente no vamos a ver Estado en estas pinturas, ¿sí? El peso social del proletariado. Lo que nos habla Hoffman es una idea central, ¿no? Es prácticamente una sentencia. Con la industrialización aumentaba el peso social y político del proletariado. Y a la vez, renglón seguido, esto aumentaba su nivel de organización social y política, ¿sí? Y su conciencia. Y por tanto, amenaza social para el orden burgués. ¿Por qué se producía esto, no? Acá tenemos otra pintura de Constant Mourier, otro pintor belga en este caso, también va a ser escultor. Y les quería leer algo de otro amigo, Van Gogh. Van Gogh le escribe a Theo: en todas sus obras, Mounier es de lejos superior a mí. En Bruselas vi sus pinturas en una exposición. De hecho, es el único artista belga que me ha emocionado de verdad. Pintó a los metalúrgicos de Burean, acompañantes en los camines, a las minas y en las fábricas. Sus obras se distinguen claramente tanto por el color como por el tratamiento. Ha pintado en todas esas cosas siempre lo que he soñado. El belga Constantin Mounier fue el pintor, escultor extranjero, bueno, fue pintor, escultor, y también parte del Partido Obrero Belga. ¿A qué vengo a cuenta de esto? Crece el peso del proletariado, pero también, como dice Ley, junto con el proletariado, junto con el movimiento socialista, lo van a acompañar un montón de sectores, ¿sí? Tenemos que identificar a los partidos obreros y a los partidos socialistas no tan solo como partidos de trabajadores. Detrás de ellos va a haber todo un sector y un marco de progresistas, ¿sí? De intelectuales, periodistas, artistas, etcétera, sensibles por el proceso de industrialización, por este proceso de marginación y de sufrimiento que se expresa y se ve en las calles, y justamente este pintor lo ve, lo reproduce en sus obras, que es la explotación, ¿no? Visible. Acá el peso del proletariado, sobre todo en Europa, en Estados Unidos y Japón. ¿Qué son estos sectores? Son justamente sectores díganme ustedes si se corta, porque acá me señala inestable la conexión, sectores de industrialización nueva, Estados Unidos, Japón, pero sectores blancos, salvo Japón, ¿no? Son sectores blancos. Por ejemplo, Australia, ¿sí? También Buenos Aires, va creciendo el proceso de industrialización. Esta expansión, ¿sí?, industrial se hace a cuenta del sector preindustrial, claramente el artesanado y el campesinado. ¿Por qué? Justamente porque el campo había llegado a su límite de disponibilidad de tierras y por tanto de superpoblación, lo que promovía es la emigración. Emigración que constante en esta época, el hacer la América, que implicaba justamente viajar a América o viajar a los centros urbanos que prometían una mejor vida, para terminar siendo de campesino a jornalero. Y esta progresiva industrialización también afectaba a la producción artesanal. El artesanado, lo que vimos con lo que planteó Yamil en las clases anteriores, está viviendo
una progresiva, constante y rápida proletarización, ¿sí? Que pasó, y a la vez este artesanado pasa a ser, digamos, el sector activo, y por su cultura, por su antigua seguridad laboral y porque a la vez tenía mejores condiciones de trabajo, pasan a ser los líderes de la clase obrera. Y esto es importante señalarlo, digamos, acá, porque, porque son los que, según mismo Hobsbawm en otros textos que desarrolla y otros autores, van estos sectores que ya pasan a formar parte de los primeros movimientos sindicales y también pasan a formar parte de los líderes de los partidos socialistas nacientes. Porque son los que ya venían con un proceso de organización anterior que era justamente el gremio artesanal, ¿sí? Frente al campesino, muchas veces iletrado, que venía del campo de la ciudad, o frente a la masa lumpen proletaria que existía en la ciudad, son los que tienen sus reivindicaciones de demandas de mejoras laborales frente al patrono más consciente, dice Hobsbawm, y dicen todos los, y es el proceso histórico, ¿no? Ahora bien, ese lugar, ¿sí? Ese lugar de dirigente muchas veces va a significar la segregación hacia los otros, ¿sí? Hacia los otros trabajadores. ¿Por qué? Porque justamente son los que amenazan su condición privilegiada dentro de la clase obrera. La expansión industrial, decíamos, justamente se produce también a cuenta de que no requiere trabajo especializado, ¿sí? Y se nutre de los sectores migrantes. Y la mecanización a la vez lo que provoca es el reemplazo de especialistas artesanos por la máquina, ¿sí? Existe a la vez la fábrica como ese órgano que va concentrando justamente esta migración al artesanado y es en sí la gran concentración fabril, el gran conglomerado fabril, que es algo predominante en los centros urbanos o nuevos centros urbanos, por ejemplo, San Petersburgo en Rusia, o en Berlín, ¿sí? En las afueras de Berlín, la gran concentración de la fábrica que reúne a 10.000 tipos, ¿no? Es un monstruo que chupa gente, pero ojo, esa fábrica es una minoría dentro de todo el movimiento obrero, ¿no? O toda la existencia del proletariado. Es importante por su peso en la economía, por su nivel de crecimiento, ¿sí? Y a la vez por la capacidad de organización que permite la concentración fabril. Pero en sí, lo que serían los trabajadores, como ahora vamos a ver, excede globalmente a los que ya eran proletarios dentro de las fábricas. La consecuencia de esto es justamente la urbanización, producto de la emigración campo-ciudad y de pequeñas ciudades del interior hacia estas concentraciones urbanas. Esta es otra pintura de Bueno, hola, ¿se escucha? Bueno, Sí, yo. parece que lo perdimos a Gabriel, le debe andar mal el internet. A ver, vamos a esperar un minuto a ver si se conecta y si no, sigo yo con la clase. Vale. Ahí volvió. El micrófono, Gaby.
Disculpen, volví. Bueno, vuelvo a compartir pantalla. Decía, estoy viendo. Decía, la organización obrera, según Hobsbawm, va a tener una característica que es ser socialista, ser revolucionaria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que se da preponderantemente en el continente, salvo en la media luna, sigue esencialmente España y el sur de Italia, salvo en esos lugares, en la mayoría del mundo, un proceso de industrialización o ya industrializado como el centro de Europa, la presencia va a ser de las organizaciones de la Segunda Internacional, que ya se reconoce desde su misma fundación y va a tener a su mismo fundador a Engels, por ejemplo, ¿no? Ya se reconocen a sí mismos como marxistas. Y eso se va a convertir justamente en la norma, ¿sí? Y esas organizaciones que famosamente conocidas como socialdemocracias, no partidos socialdemócratas, van a extenderse su influencia sobre el proletariado a partir que avancen nada más ni nada menos que el proceso de expansión política electoral democrática, ¿sí? Que va a permitir justamente su avance. Su avance centralmente va a tener como centro Alemania, pero también los países escandinavos, donde va a ir progresivamente escalando del 10% al 15%, al 25% y al 40% a medida que pasan las décadas de intervención política. Y esta ampliación electoral va a llevar a su ampliación también a nivel de organización interna, llegando a tener Alemania, el Partido Socialdemócrata Alemán, 1 millón de afiliados en 1911. ¿Sí? Es ya estamos hablando de una organización de masas que no es solo un partido político, sino tiene en su interior a las principales organizaciones sindicales y tiene también a organizaciones cooperativas de trabajo, pero también tiene una inmensidad de acciones culturales, políticas, tiene diferentes periódicos para cada sector, sacan periódicos todos los días, tienen diputados inmensos, pero también tienen club de lectura, tiene club de bicicletas, tiene un sector de nudistas y naturistas, tienen absolutamente todas las acciones que tienen teatro, ¿no? Pues, por ejemplo, vean ustedes, no son socialistas, son anarquistas, pero en el inicio de la Patagonia Rebelde, justamente en la película muestra eso, ¿no? Un encuentro teatral de entretenimiento. ¿Por qué? Porque el consumo culturales también pasaban por la organización, ¿no? Y esto justamente lo que significaba era, y ahí lo vemos a Bismarck tratando de meter eso que es ese monstruo que lleva esa caja de Pandora, que son las elecciones, ¿no? Abrís las elecciones, permitís con una ampliación electoral para poder tener más legitimidad dentro del Estado, pero a la vez eso implica que los trabajadores terminen votando al Partido Socialdemócrata. Entonces, ahí está el gran temor, porque justamente había una asociación que medio predeterminada entre que el proletariado iba a terminar siendo mayoría dentro de la sociedad, esa mayoría iba a terminar votando justamente a los socialistas, y con el tiempo justamente eso se iba a transformar en que iban a tener un Estado socialista. Mi función de compartir pantalla está en pausa. Ahora, ¿qué están viendo acá? Estamos viendo el Word, el resumen de Word. Sí. ¿Qué imagen estás viendo para saber si estoy bien? No, Judíos atraídos al estar en los Judíos. márgenes. No era ese. Cualquier cosa estaban viendo entonces. Perdón. Esto que se descompaginó. Banquen un segundo, por favor.
¿Dónde está? Acá. No, este no era. Entonces me equivoqué yo del compartir pantalla. Estoy compartiendo otra cosa con eso. Este estoy. Ahora sí. Bueno, avanzo. El tema es, todo muy bien hasta ahora, pero ¿qué clase obrera es la clase obrera de ese momento? ¿Sí? En el discurso marxista tenemos una representación de la clase obrera muy sencilla, muy armada, que permite una fácil identificación entre clase obrera y marxismo. ¿Por qué? Porque dice que somos un nosotros. El nosotros es el amplio mundo del trabajador asalariado y manual frente a un ellos que es justamente el Estado y los capitalistas, y que nosotros, enfrentándonos al ello, ¿sí?, vamos a construir una nueva sociedad liberada de explotadores, un mañana feliz, ¿no? Esos son justamente el discurso marxista, del cual parte de un presupuesto. Este presupuesto del marxismo es que, cumpliéndose este axioma de enfrentamientos, a la vez creciendo con el proceso de industrialización nuestro número, el mañana estaba garantizado, la victoria estaba garantizada, sea la vía electoral o sea la vía revolucionaria, todavía no nos vamos a meter en ello, ¿no? Pero el presupuesto era que existía justamente un nosotros que es un nosotros homogéneo, ¿sí? Este era el presupuesto, homogéneo y mayoritario. Y esto es puesto en duda por el mismo Hobsbawm, con los mismos estudios del momento, y para explicar también un poco qué pasó, hacia dónde nos lleva este proceso que estamos describiendo. En primer lugar, el proletariado todavía no era mayoría, era una minoría. Los asalariados, ¿sí?, a la vez se dividían en diferentes ocupaciones, tanto en forma vertical, donde tenemos asalariados que ganan mucho más, como que son la aristocracia obrera, otros que tienen una proletarización muy difusa, que podemos decir que son hasta el lumpenproletariado, y entre ambos tenemos un mundo sin fin de tipos de trabajo y de trabajadores asalariados. Y a la vez una organización horizontal diferente, ¿sí? Porque tenemos los nuevos trabajadores, aquellos que, por ejemplo, venían del campo, y los trabajadores de viejos oficios, aquellos que conservaban, por ejemplo, algún puesto semi o artesanal, ¿sí? Entonces, también dependía mucho esa homogeneidad por tanto, del nivel de procedencia, el nivel de origen social, también intervenía la nacionalidad en esa homogeneidad. Por tanto, si hablamos de migraciones exteriores, estamos hablando también de lenguas diferentes, de culturas diferentes, inclusive de religiones diferentes, todo ello puesto en este gran ensalada rusa en un lugar que era la fábrica y las ciudades urbanas industrializadas, ¿no? De todo eso, el patrón agarraba y reclutaba indiferenciadamente o segmentadamente, de acuerdo al lugar, al puesto que quería dar ocupación, pero en sí, con lo que estoy tratando de describir, de esta heterogeneidad, estoy rompiendo con el paradigma este del discurso marxista de una clase. Ahora bien, todas estas diferencias nos hablan de un mundo obrero, un mundo proletario fragmentado, ¿sí? Más que nada en Estados Unidos, y podemos hablar también en Inglaterra. Bueno, pero para esto el movimiento socialista tenía un contradiscurso, y lo vemos muy bien en esa imagen de propaganda que unía ¿a qué? A todos los obreros del mundo bajo una sola bandera, que era la internacional. El movimiento socialista se proponía unificar la diversidad no solo en grupos nacionales, sino al interior de cada proletariado en formación.
Y eso nos va a llevar a que una de las características de este periodo es la idea del internacionalismo. Ahora bien, ahí aclara Hobsbawm, pensando en 1914, ese internacionalismo que lograba hacer que cada trabajador se identifique como clase trabajadora universal, no hacía perder de vista que cada trabajador era a la vez, se comprendía a sí mismo como un trabajador alemán, un trabajador checo, un trabajador francés católico, alemán protestante, y así sucesivamente, ¿no? O sea, la especificidad estaba a la vez superpuesta con la universalidad. La especificidad, la particularidad, no era competitiva con esta identidad a la vez global, universal, unificante. ¿Se entiende? Esto es importante en este momento. ¿Sí? Solo iba a ser excluida, dice Hobsbawm, por ejemplo, cuando había dos cuestiones que se ponían en discusión, ¿no? Ahí esta combinación existencial entre lo particular y lo universal se pone, por ejemplo, cuando en el Proletario de Inglaterra se hablaba de la autonomía de Irlanda o la religión, ¿no? Se metía catolicismo con protestantismo. La heterogeneidad también estaba dada por la economía industrial en desarrollo. El caso inglés habla de un caso particular y anómalo, porque es justamente el primer desarrollo industrial incipiente y es a la vez la que se construye una primera organización y un primer sentimiento de clase. Ahora bien, ese sentimiento de clase, del cual dimos cuenta con Thompson, no es un sentimiento de clase necesariamente político. Él justamente es anómalo por eso, porque en Gran Bretaña no va a haber partido socialista, principalmente. ¿Sí? Va a haber un partido laborista, pero no se va a decir a sí mismo como socialista. En diferencia, el resto del desarrollo de los países industriales, no va a haber una clase obrera organizada a nivel nacional, sino va a haber una clase obrera, ¿sí?, con bastante poder, pero localizada en los sectores o en las zonas ya industrializadas. ¿Sí? Por ejemplo, en Alemania el poder de la clase obrera no estaba en el conjunto del territorio alemán, sino en Berlín centralmente, en determinados sectores y regiones de la cuenca de Ruhr, por ejemplo, etc., ¿no? Y a la vez esta diferenciación de producto de la economía también hace diferenciar a que la clase obrera tiene sectores a su interior más poderosos y más débiles. Los más poderosos, ¿no?, son aquellos que permiten y cuentan con una mayor concentración de trabajadores, un tipo de trabajo también que hace a una experiencia particular y por tanto da determinado carácter a sus luchas, como son, por ejemplo, los sectores mineros o los sectores marítimos, ¿no?, que están fuertemente localizados y que a la vez son claves en la economía, tanto para dar justamente el ser el motor de la industria, ser justamente los que aportan el carbón, o las rutas, ¿no?, marítimas de comercio. En cambio, hay sectores más débiles, por ejemplo los de la metalurgia, porque hay una menor diferenciación del trabajo de su interior, digamos, porque hay sectores que son más nuevos en su proletarización, por tanto, son más débiles de experiencia. O los del transporte, por ejemplo, también son un sector clave en la lucha de clases, pero justamente al ser sector clave y están mejor pagos a la vez porque son menos, ¿no? Por ejemplo, los que son los que pueden transportar los motorman, ¿no?, los que transportan mercancías porque son los que mueven la locomotora. En conclusión, de Hobsbawm en este apartado existe una gran dificultad para la unificación. Pero a pesar de esto, la clase obrera se unificó. ¿Por qué se unificó? Porque hay un potente unificador
en el discurso socialista, ¿sí? Que es la construcción de una identidad trabajadora. Esta identidad trabajadora, volvemos, está en la idea, ¿sí?, de un abismo que separa la experiencia de la clase social burguesa, ¿sí?, de la clase social trabajadora. ¿Sí? Acá se unen dos cuestiones. Por un lado, es la experiencia misma de la existencia de la clase obrera con una experiencia de vida diferenciada de los sectores burgueses, y a la vez la acción que hace sobre ellos los agitadores políticos de estos partidos socialistas nacientes, ¿no?, que expresan a la vez este sentimiento de sectores sin voz hasta ese momento, logran organizarlos en una acción colectiva, constituyéndolos como clase en sí, y justamente son los que logran expresar como dirigentes de estos sectores sus verdades. Sus verdades tienen que ver con estas demandas de un mundo mejor, producto de que enfrente de ellos existía un mundo mejor, constante y sonante. Pero, o sea, la fisonomía de las ciudades en ese momento hablaban de una segregación geográfica y social, hablaban de barreras obreras alejadas del centro citadino, y esto forjó la experiencia de estos dos mundos. Ahora bien, estos dos mundos no son solo en la ciudad, sino también son dentro de la fábrica, ¿sí? Y ojo, no quiere decir que esto se dé por una propensión natural a la lucha, a la huelga, o a no identificarse con los patronos. Venimos de unas clases anteriores donde vimos que los sectores urbanos populares, e inclusive el proletariado, luchó junto con la burguesía en las revoluciones del 30 y del 48, o más allá en la de 1789, pero ahora la fábrica estaba llevando esa experiencia de vida que se veía en las ciudades de segregación también al interior. Lo que vimos, puso Fabián la clase pasada de la película Los Compañeros, esta cuestión justamente de la experiencia del trabajo, de que cuando la lucha contra el privilegio se vive cada vez más adentro del interior de la fábrica y en la experiencia fabril, el trabajador manual y el resto de los trabajadores cada vez pasan a identificarse más como clase. ¿Sí? Y esto es lo que permite justamente esa unificación, más allá de las diferencias de religión, lengua, origen, etc., ¿no? A pesar de esto, dentro de esta diversidad de trabajo existe un nuevo sector de la clase obrera, que es el sector terciario, pero justamente lo llamativo que este sector terciario de trabajos no manuales, sino de trabajos de cuello blanco, se identifican más con la clase burguesa que con el sentimiento de ser un asalariado. Otro factor de unidad va a ser justamente la economía nacional y el Estado-Nación. El Estado-Nación une a la clase obrera porque justamente al ser un Estado marca los límites geográficos de su conformación, da los instrumentos también de la experiencia de vida, por ejemplo, la educación, pero también marca a quién se le debe demandar, ¿no? Se le demanda al Estado por mejoras políticas, por mejoras legales, por el avance del derecho electoral, por mejoras administrativas también, no digo los estados, estoy hablando también del estado municipal, por ejemplo, ¿no? Y esto le da el marco de experiencia también a la clase. Y a la vez el avance electoral. El avance electoral va a imponer justamente una unidad de clase, a diferencia de lo que es hoy toda la playa de partidos, ¿no? Hoy en la experiencia de conformación originaria de la clase obrera tiene que ver con la conformación de unidos para demandar, ¿sí?, derechos ciudadanos, ¿sí? Porque justamente se comprendía que el avance del derecho de voto, del derecho a la votación, era justamente con parte de la expresión de las demandas de los trabajadores, porque los que estaban segregados de expresar su posibilidad de voto eran los no propietarios. Por tanto,
el derecho al voto era una demanda clasista. Y por otro lado, justamente esta experiencia de unificación, también en el marco nacional, pero también internacional, lo dieron los primeros de mayo, ¿sí? Con el objetivo político de presionar al gobierno nacional por leyes nacionales, que es la demanda del trabajo de 8 horas. Por su parte, la economía nacional también funcionó como integrador, porque justamente los sindicatos fueron siempre sindicatos nacionales, al marco que existía una demanda sobre condiciones de trabajo, se hacía sobre una rama industrial que tenía una perspectiva nacional de negociación, ¿no? Para convenios colectivos nacionales. Esta cuestión del marco nacional y de la conformación de una unidad, ¿sí? Pero de manera nacional, es importante para comprender luego la incidencia que va a tener la socialdemocracia en 1914, que es la Primera Guerra Mundial, ¿no? La revolución. ¿Qué pasa con la revolución? Hay que comprender que estamos sobre el final del siglo XIX y podemos dividirlo en dos momentos, claramente. El primer momento es entre 1880 y 1890, que es la reaparición de la Segunda Internacional, en realidad de la Internacional, el relanzamiento ahora ya de un marco de un programa internacional coordinado del 1 de mayo, y es otro momento que es el que va de la primera revolución rusa de 1905 a la guerra del 14, al inicio de la guerra del 14. Un momento preparativo para el segundo momento, que es de avance electoral y ampliación de derecho al voto y fortalecimiento de los sindicatos, ¿sí? De este mundo ya que iba constantemente avanzando en esta identificación de un mundo de trabajadores. Dentro de ese mundo de trabajadores, ¿sí? ¿Existía o no existía una conciencia de clase? Lo que ciertamente existía es una organización básica universal en todos lados, que eran los sindicatos y las cooperativas. Existía una experiencia a través de los partidos socialistas, que eran el vehículo de la demanda al Estado de mejoras y conseguir representantes para obtener mejores leyes, pero a la vez es la forma de organización de la vida de estos trabajadores, y una denominación, ¿sí? Que era la denominación de socialistas. Socialistas que tenían un rasgo común, que ninguno de ellos ejercían el poder. O sea, nosotros hoy hablamos de socialdemocracia y la tenemos asociado, ¿no? Con, yo qué sé, Mitterrand, Zapatero, o sea, un ejercicio del poder en Europa extendido, ¿no? U otros, ¿no? No, eso estaba muy alejado de la realidad. No habían accedido hasta 1914, o ya entrada la guerra, a participar en los gobiernos, y no van a participar en gobiernos hasta después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entonces, el carácter socialista tiene que ver con una denominación de partidos antagónicos o alternativos al Estado también. El triunfo se iba a dar luego. Y dentro de sí, con esto cierro, de esta socialdemocracia existían diferentes tendencias, ¿sí? Las tendencias que existentes eran en torno al carácter de la revolución. Si tenía que existir o no tenía que existir revolución. En 1880-90 surge dentro de la Segunda Internacional una ala reformista, Bernstein, ligada a los sindicatos, ¿sí? Que iban a la vez obteniendo en el marco del desarrollo capitalista y sobre todo en el marco ligado a la clase que viene, que era el desarrollo del imperialismo, iban obteniendo mejoras para esa clase obrera, ¿sí? De la cual sus estados participaban en la carrera imperialista y en la competencia interimperialista, que le traían beneficios a esa clase, abaratando costos, por ejemplo, ¿no? Entonces, Bernstein, ¿por qué fue a ser reformista? Porque justamente lo que plantea es revisitar, ¿sí? Revisar las teorías marxistas, planteando que el objetivo final no es nada, el movimiento es todo.
está diciendo esa frase? No hay que pensar en el socialismo futuro, sino hay que pensar en la construcción ahora de mejoras, ¿sí?, y de conquistas en el aquí y ahora, no pensar en la revolución. ¿Qué le respondían a esto? Dos otros sectores. El sector mayoritario, que es el sector del centrista, del centro, Kautsky, ¿no?, el dirigente principal teórico de la socialdemocracia alemana, que decía, un partido que, aunque es revolucionario, no hace la revolución, ¿sí? Eso como crítica lo planteaba hacia el mismo partido. ¿Por qué? Porque mantenía el postulado revolucionario, pero objetivamente delegaba a las leyes de la historia, a un desarrollo futuro, al aumento numérico de la clase que por sí misma iba a llevar a un aumento de representación en el Parlamento, y eso iba a llevar a algún momento una tendencia a derrocar al capitalismo de por sí. En cambio, el ala radical, el ala revolucionaria y el ala minoritaria dentro de la Segunda Internacional era Rosa Luxemburgo, lo que luego serían los intelectuales, rebeldes, disidentes, algunos pocos sindicalistas que conformarían la Liga Espartaco, ¿sí?, que se iban a oponer, por ejemplo, a la guerra, a la participación de la socialdemocracia en la guerra. Los que postulaban la acción directa y la huelga revolucionaria, siguiendo el ejemplo, sobre todo, de que la revolución era posible a partir de la Revolución Rusa de 1905. Estos sectores, dentro de la socialdemocracia, que se debatían dentro de la socialdemocracia como producto de este debate y tendencia cada vez más parlamentarista dentro de la socialdemocracia, iba a surgir otra tendencia dentro del movimiento obrero, sobre todo el movimiento obrero francés, que va a tener mucha repercusión en Argentina y de la cual van a ser los sindicatos luego de la debacle anarquista, que va a ser el sindicalismo revolucionario. Aquellos que plantean que la organización de la clase obrera no pasa por el partido, y no pasa justamente por el marxismo, sino pasa por los sindicatos, y que los sindicatos serían los constructores de una nueva sociedad. Atenti a esto, atenti a esta organización corporativista, porque también va a nutrir al fascismo en Italia, ¿sí? Para concluir, en general, la masa militante no se metía en los debates de la Segunda Internacional, ¿sí? La masa de los partidos políticos no era prácticamente indistinguible dentro de las diferentes tendencias. Seguían una lucha que era la lucha contra la ignorancia, la lucha contra el clericalismo, la lucha a favor del progreso contra la reacción, la lucha a favor de la libertad, la igualdad, la fraternidad. Todos estas eran una ideología básica común que compartía toda la clase obrera y todos los sectores militantes. La clave es que donde apareció la doble revolución, se veía una continuidad en que la nueva organización del movimiento obrero socialista era una continuidad de la lucha fallida de 1789. ¿Sí? O sea, se planteaba justamente, y la paradoja es que se seguía peleando por los mismos banderas que la revolución burguesa. Pero en cada región se vivía esto de forma diferente, ¿no? Esto también lo plantea Hobsbawm. Lo llamativo es que también otra paradoja es que cuando más organización obrera y socialista existía, que es, por ejemplo, los centros más industrializados de Europa, Estados Unidos, Japón, menor era la posibilidad de revolución, en el sentido de que justamente los estallidos revolucionarios se van a dar más en Rusia, donde el peso campesinado es mucho mayor, o en España, ¿no?, o en algunos sectores de Italia, ¿sí? Y que la identificación entre el partido y proletariado dificultó la llegada a otros sectores sociales también. Por ejemplo, ¿no?, también para poder ampliar la misma base electoral del Partido Socialista que estaba disputando electoralmente con los otros partidos liberales,
Por ejemplo, la llegada al campesinado, que en Alemania mismo representaba entre el 36 y el 43% de la población, pero que medio como los socialistas se lo regalaban a los católicos, por ejemplo. Y esto es un debate, ¿no? Es cómo el Partido del Proletariado logró acercarse y acercar a demócratas liberales, ¿no? O a otros sectores marginados en la sociedad burguesa, por ejemplo, sectores judíos, ¿no? Que pasaron a formar parte constitutiva y muy importante dentro del movimiento obrero, justamente por ser internacionalista, abierto y democrático, pero no logró integrar a otros sectores como es el sector del campesinado, ¿no? Todos estos sectores unidos por la idea de progreso, una unidad muy fuerte ideológica que tenía este momento del desarrollo del proletariado, de la conciencia socialista, era la idea del progreso. Bueno, no logré ver el chat, dejo de compartir. Y ahora 7:30. Se me hizo largo y se cortó. Pero ¿está Sonia acá presente? Sí. Sí, acá estoy. Hola, Sonia. ¿Querés? Aprovechamos y no postergamos tu clase y la damos y de paso la grabamos. Yo no tengo ningún problema, yo puedo hacerlo, pero bueno, lo tendríamos que hacer muy acotado, como quieran. Empecemos. Bueno, dale. Activo la cámara. Dale. Ahí está. Bien. Nosotros vamos ahora a trabajar con el capítulo 3 del libro Feminismo para Principiantes, que se publicó en el año 2005, y lo escribió Nuria Varela Menéndez, que ella es escritora española, experta en feminismo y violencia de género. A lo largo del capítulo, ¿sí?, que se llama La segunda ola del sufragismo a Simone de Beauvoir, lo que hace como un recorrido, digamos, por la historia y por los temas que ella en este capítulo toma como objeto de estudio, que serían el surgimiento de las sufragistas, las obreras, feminismo y marxismo, y termina en Simone de Beauvoir, que sería como el paso a la tercera ola, ¿sí? Justamente como que el objetivo del libro en sí, y lo deja remarcado en el prólogo, lo que quiere es demostrar que todavía no vivimos en el mejor de los mundos posibles. Entonces, justamente va haciendo este recorrido por la historia y va mostrando justamente, digamos, todos los logros, pero todo lo que aún falta. Comienza hablando de las sufragistas, ¿sí?, del movimiento de las sufragistas. Comienza en Estados Unidos y lo que hace hincapié es que surgieron, que salieron a manifestarse, no primero por sus propios problemas, sino por una injusticia ajena, que sería lo que es la esclavitud. Que esto fue lo que les aportó, digamos, experiencia en lucha, oratoria, asuntos políticos y sociales, y que les sirvió de linterna para darse cuenta que la opresión que sufrían los esclavos podía ser muy similar a la opresión que tenía la mujer. En este caso, están las hermanas Brinqué, digamos, que fueron las primeras activistas del movimiento de abolición de la esclavitud, que se apropiaron de esta forma de lucha y la llevaron a la lucha de las mujeres. En paralelo se estaba dando lo que se llama la reforma moral, también conocida como el puritanismo, que lo que permitió esto es dar lugar a sectas, como por ejemplo los cuáqueros, que serían los más conocidos, que desafiaban a lo que es la iglesia oficial. Que por un lado fue totalmente positivo, ya que ellos lo que permitían eran las tareas de la mujer en la iglesia. En Estados Unidos, por ejemplo, ¿sí?, fundaron en el año 1682, en Pensilvania, una de estas colonias. Lo que permitieron fue que haya muchas menos mujeres analfabetas,
¿sí? Porque aprendían a leer, a escribir, formaron lo que eran colegios universitarios femeninos, y justamente lo que permitió esto es que haya una clase media que fuera el núcleo y que diera un cuerpo al feminismo del siglo XIX. Una vez que tenían esto, ahora sí faltaba, digamos, un programa, una cabeza, y, como dice en el texto, una última injusticia para que realmente salgan a luchar por sus derechos, digamos. Hubo un congreso antiesclavista en Inglaterra, donde las convocaron, pero la realidad es que una vez que estaban ahí no las dejaron participar, y como dice en un momento, tuvieron que ver todo por atrás de una cortina, y eso claramente fue una injusticia, y cuando vinieron acá, decidieron empezar a pelear por sus propios derechos para que sean reconocidas. Y en este caso, habla también de dos chicas muy fundamentales, que eran Mott y Stanton. Luego, en otro apartado, digamos, habla de lo que es la Declaración de los Sentimientos, que fue en el año 1848, y básicamente es el texto fundacional del sufragismo norteamericano, que se dio en Nueva York. Una de estas dos chicas que había mencionado antes, Stanton, lo que hizo fue en una capilla metodista convocar a 100 personas a una reunión que era llamada la Convención sobre los Derechos de la Mujer, donde iban a discutir derechos, condición social, civil y religiosa de las mujeres. Finalmente, terminaron participando 300 personas, y fue el primer foro público, digamos, sobre el voto femenino. Claramente, esta Declaración de los Sentimientos fue, digamos, redactada con similitud a la propia Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, porque justamente ellas consideraban que eso le iba a dar todavía un mayor sustento. Si bien fue aprobado prácticamente todo lo que habían trabajado y tratado en esa convención, la cláusula sobre el voto no fue aprobada. Entonces, siguieron participando de organizaciones y demás. Este mismo año, ¿sí?, que habíamos dicho, en 1848, nace el Manifiesto Comunista, y como bien indica que la historia de la humanidad es la lucha de clases, estas mujeres que habían formado parte de esta convención se ocuparon de aclarar que es correcto, pero que es solo una parte de la historia, porque ellas también eran el primer movimiento político de mujeres, y era acá cuando las mujeres se convierten en sujetos políticos. Bueno, y efectivamente, el sufragismo, digamos, en Estados Unidos, en 1920 es cuando se aprueba a nivel Estados Unidos en general, porque claramente se fue dando por estados. Así que en 1920 es cuando el voto femenino en Estados Unidos efectivamente se concreta. Bueno, básicamente el sufragismo lo que hace es otorgar a la política democrática dos cosas. Reemplaza la palabra fraternidad, cargada de connotación masculina, por la palabra solidaridad, y por otro lado incorporan lo que son las luchas pacíficas, que hasta el momento claramente se venían manifestando protestas violentas. Bien, después pasamos, por ejemplo, a lo que es las protestas en Inglaterra, ¿sí? Tengamos en cuenta que la primera petición de voto se había pedido en 1832, y recién 3 décadas después, en 1866, vuelven a elevar, digamos, estas peticiones. La segunda petición, esta de 1866, logran que sea firmada por 1.500 mujeres, y en este momento ya había aliados. Uno de ellos es Stuart Mill, que era un diputado que favorecía, y a partir de ese momento empezó a presentar de manera constante, digamos, estos proyectos. A ver, tengamos en cuenta que en el caso de Inglaterra, la Primera Guerra Mundial fue la que sirvió y fue el disparador, digamos, para que se apruebe esta ley. Pero en
en un primer momento, votaban únicamente las mujeres mayores de 30 años. Después de 10 años, es decir, que en el 1927, empezaron a votar también las mayores de 21 años. Bien, después, justamente como veníamos hablando de Stuart Mill, hace así un pantallazo, digamos, y habla de su relación con Harriet Taylor, y habla como que ellos justamente fueron, tanto Stuart Mill como Harriet Taylor, sentaron las bases de la teoría política en la que creció este movimiento del sufragista. Ellos dos fueron, por ejemplo, los que empezaron a publicar ensayos sobre lo que era matrimonio y divorcio. Era una nueva manera de entender las relaciones, porque, por ejemplo, lo que ellos consideraban es que la relación de pareja convencional, el matrimonio convencional, era muy similar a la esclavitud, era un sometimiento de la mujer al hombre, entonces justamente lo que buscaban era esa igualdad. Entonces la realidad es que John Stuart Mill fue una persona muy respetada por el movimiento sufragista, no solo por estas reivindicaciones, y además estaba en contra justamente de los derechos que tenían los hombres y que las mujeres no los estaban teniendo. Luego, sí, aparecen lo que son las mujeres raras, que serían las obreras. ¿Por qué? Porque en este momento empieza lo que es las trabajadoras, es decir, que compatibilizan lo que es feminidad y el trabajo asalariado. Es decir, esto empezó a generar un gran descontento, porque ya no solo la mujer formaba parte del ámbito privado, es decir, puertas adentro, sino que también ya estaba en el ámbito público, ¿sí? Entonces la realidad es que, bueno, hace un momento un comentario de que Flora Tristán fue una de las primeras en escribir al respecto, y justamente demostrar este tipo de compromiso entre lo que es el feminismo y el movimiento obrero, que hasta el momento eran cosas totalmente desencontradas. Bien, después vuelve a hablar de feminismo y marxismo, ¿sí? Y acá podemos vincularlo con lo que había hablado antes el profesor, ¿sí? Y básicamente sería eso, justamente. En un principio el feminismo con el marxismo se sintieron una gran atracción, porque justamente como menciona Bebel, dice que ambas teorías son críticas, contemplan la realidad con disgusto, todo lo que tocan lo politizan, y porque tengamos en cuenta que el marxismo es la primera teoría crítica que contempla una relación de dominación y subordinación. ¿Sí? Bueno, y lo que habla en un momento es que Heidi Hartman describió la relación entre marxismo y feminismo como un matrimonio mal avenido. Y acá habla porque justamente dice que las estrategias políticas son muy distintas, y porque considera que el único problema que tienen las mujeres no es la relación o el vínculo o la opresión con el capitalismo, sino que hay un montón de cuestiones más que ellos no tratan y no dan lugar. Y considera que justamente para el marxismo lo que importa es la revolución del proletariado y no importa la revolución de las mujeres, aunque en su momento tuvo mucha oposición, porque ellos decían que una vez que se daba la revolución del proletariado, iba a ir aparejada la revolución de las mujeres. A ella eso no la convencía. Y después tenemos Alexandra Kalentay, que fue más allá adentro del marxismo, ¿sí? Ella, bueno, también trabajó como escritora, propagandista, a favor de la clase obrera, y también comprobó el poco interés que había dentro del partido por las cuestiones de género. Pero sí, lo que hizo ella fue la apropiación de la idea marxista del hombre nuevo, ¿sí? Porque ella consideró que además de cambiar la economía, también era necesario el hombre nuevo. Y así defendió el amor libre, igual salario para las mujeres, legalización del aborto, socialización del trabajo doméstico, pero lo que más le importaba también era la vida sexual de las mujeres. Así que esto era todo un gran cambio alrededor.
Y por último, ¿sí? Porque después en el capítulo habla también, por ejemplo, del espacio entre guerras y demás, y la realidad es que dice que en ese momento, ¿sí? Hasta que, por ejemplo, Simone de Beauvoir saca su libro en 1949, hablan como que el feminismo estaba medio estancado, llamémoslo de esa manera. ¿Por qué? Porque una vez que habían conseguido el sufragismo, es como que consideraban que por el momento era como suficiente. Entonces, escribe este libro, que según ella considera que gracias a este libro se volvió feminista, en el que se plantea la condición de ser mujer, la vida de mujer. Y lo que es importante es los conceptos que ella trabaja, ¿sí? El libro, como había dicho, se llama Segundo Sexo, y habla de, digamos, el lugar que ocupa la mujer en un mundo masculino, donde los hombres son los que detentan el poder, los que crean la cultura, cómo la mujer tiene que ser ratificada constantemente por los varones. Y no solo eso, sino que ella, a lo largo de su libro, hace como distintas investigaciones, digamos, en lo que es campo biológico, filosófico, cultural, para determinar que no hay nada biológico ni natural que determine esta subordinación de las mujeres a los hombres. Después, por otro lado, también profundiza, digamos, la idea de género, y por eso también se llama no se nace mujer, sino que se llega a serlo, que es, bueno, justamente el género, que es una construcción social y aborda todo ese tema, que después por eso digo que surgiría lo que es la cuarta ola con otros temas a tratar. Así que básicamente es eso de lo que habla. Bien, bueno, gracias Sonia, muy bien, muy claro el texto, muy bien la exposición. Si tenemos 5 minutos me gustaría agregar un par de cositas nada más. Tengamos en cuenta que con el sufragismo, que así se lo llamó, ahora vamos a ver si es solo sufragista el movimiento, aparece el feminismo como un movimiento más de carácter internacional. Recuerden que en la primera ola estaba más localizado, ¿no? Y tiene una identidad autónoma, teórica, y una organización autónoma también. Eso también es interesante de esta segunda ola. Y bueno, se las conoce como sufragistas, y aquí es polémico un poco el tema, porque no es que reivindicaban solamente el derecho a voto, pero sí era quizás el pedido más destacado y lo que las unía. Pero hay que también aclarar que, más allá de que pusieron más énfasis en el derecho a voto, en la ampliación de la democracia, reclamaban también acceso a la educación, a estudios superiores, a las profesiones liberales, derechos civiles también, el tema de compartir la patria potestad de los hijos, el derecho a administrar sus propios bienes. Recordemos, las mujeres todavía están muy atadas a los maridos económicamente hablando, ¿no? Entonces, bueno, esa aclaración. Y también la idea de que la lucha de las sufragistas no estuvo ajena a las cuestiones sociales, ¿sí? Porque si bien lo dice la autora, las clases medias, las mujeres de clase media son las que nutrieron al movimiento, las que más se visibilizaban, también entran en participación los sectores obreros. Recuerden que estamos compartiendo el mismo tiempo del que habla Hohmann, ¿no? Donde hay más participación, expansión del proletariado, el movimiento obrero, y las mujeres también comienzan a participar más, a organizarse. Entonces, cuando dice la compañera, acá aparecen estas cosas raras que son las mujeres obreras, hay mucha participación obrera, y más allá de que es cierto esto que dice Varela, de que aportaron algunas formas de lucha pacifistas, como las huelgas de hambre, la interrupción de algunos discursos. También es cierto que en algunos lugares, por ejemplo en Inglaterra, adquieren un tinte más combativo, bastante radicalizado. Eso lo ven, no sé si pudieron ver la película Las sufragistas, está muy buena, y ahí se ve cómo comienza el movimiento, quizá históricamente no se puede hacer tan automático, no es que empezó siendo pacifista y después se
se desbandó. Pero sí vemos como que hay distintas alas dentro del movimiento, distintos sectores que participan y le dan, cada uno aporta, ¿no?, sus cualidades. Está buena la película, si la pueden ver. Y bueno, después, por último, destacar esta visión de la historia en olas, ¿no?, de los feminismos. Digamos, que nos sirve, porque pensemos que es una oleada, porque son unos 80 años, más o menos, desde 1848, creo que era la Declaración de Sentimientos, hasta 1930. Está bien esta visión de la historia en olas que nos permite como para explicar, como para comparar, como para caracterizar, pero tengamos en cuenta de que muchas de las, incluso países que dieron, otorgaron el voto a mujeres, se dan fuera de lo que se llamó el movimiento sufragista. Sin ir más lejos, acá en Argentina es en 1847, 48, 47, si no me equivoco. Así que, bueno, como para tenerlo en cuenta. Bueno, por mi parte no sé si, creo que no tengo nada más para agregar. Dos cositas breves para, envidiando primero el poder de síntesis que tuvo Sonia y felicitarla por la exposición. Parece interesante, digamos, tengamos en cuenta esto, el periodo temporal es mucho más amplio del que plantea Hoffman, ¿no? Pero abarca un poco toda la temática de la clase, como bien decía Joana, y excede a la clase obrera, ¿sí? Porque tengamos bien en cuenta que, primero, lo interesante es una lucha centralmente contra la opresión, que en esto coincide con la clase obrera, ¿no? Pero empieza con, lo interesante del recorrido que hace Nuria Varela, es que empieza con cómo la lucha anti-abolicionista, o sea, contra la esclavitud, lleva a construcción de un movimiento a favor de los derechos de la mujer, los derechos de la educación en primer lugar, pero después pasa a toda una serie de derechos, como decía Joana recién, que une la amplitud de igualdad en el estudio, pero también derechos civiles, igualdad salarial, e igualdad de todas las mujeres, que va hacia un movimiento policlasista, ¿no? Eso pensámoslo que bien claro, en un primer lugar, inclusive reconocido por Clara Zetkin, Kollontai, que a la vez ponen en discusión al marxismo que, enclaustrado en la principal contradicción de clase, está negado a teorizar, inclusive con una misoginia presente, muy presente, por el poco lugar que hay entre las dirigentes, también mujeres, dentro de las organizaciones que se dicen de la clase obrera o socialistas, ¿no? O sea, Flora Tristán va a ser una excepción, Rosa Luxemburgo también, Clara Zetkin otra, pero podemos contar con los dedos de una sola mano. Pero igual sus aportes fueron muy importantes, digamos, salvo Rosa Luxemburgo, que no tanto, ¿no? Eso me parece interesante. Lo de la idea de la unión a la vez con la libertad, imprescindible una cosa con la otra, ¿no? No solo ampliación de derechos, sino la libertad y aquí y ahora y la libertad contra, o sea, contra la opresión, lo que decía Emma Goldman, la necesidad de la libertad, ¿no? Más que de necesidad, la construcción de su organización, Mujeres Libres, autodefinición. Desorganizado. Compañeras, compañeros. ¿Señores? Una cosa más importante también, que lo pueden ver en la película, esta cuestión de la militancia de las sufragistas, también lo resalta Varela, la cuestión de la libertad puesta en práctica al luchar contra la opresión, luchar por los derechos, ¿no? Este sentimiento de liberación que tenían en el aquí y ahora, ¿no? Importante. El empoderamiento, una palabra ahora de moda, justamente, ¿no? Conceptualizada ahora, pero practicada hace un siglo.
Sí, aparte el hecho este de la militancia de poner el cuerpo, ¿no? Y que siendo mujer eso implicaba no solo tener respuesta de represiva del Estado, sino que también en los problemas que le traían, en este caso a la protagonista en su casa, con su propio marido, que miraba de reojo que ella participe, que se movilice, ¿no? Gabriel, Sí, ¿me escucha? ¿Puedo decir unas sí, sí, cositas? por supuesto. No, voy a hablar un poquito de de los dos temas que se tocaron hoy. No, no pongo la cámara porque se me corta, creo. Ok. Uno es un dato casi anecdótico, pero creo que tiene relación con el tema de las sufragistas, ¿no? Como por ejemplo en algunas organizaciones civiles, por llamarlo de alguna manera, se le dio el espacio de participación y de decisión a la mujer antes que el voto a nivel general. Por ejemplo, acá en Argentina, no es porque sea independiente yo, pero fue el primer equipo de fútbol que habilitó el voto femenino a las socias. Hoy en día sigue habiendo clubes deportivos donde las mujeres ocupan un espacio inferior, no terminan siendo socias plenas de los clubes, en algunos clubes de rugby creo que sucede cosas así. Pero bueno, nada, es como para dar un ejemplo de que en algunos espacios civiles se les fue dando ese lugar a la mujer para la participación que, bueno, después con la lucha logran conquistarlo a nivel general en el país. Y después, cuando estabas hablando del tema, del texto de Hobsbawm, me puse a pensar mucho en Pandillas de Nueva York, Scorsese. Bueno, creo que ahí se muestra un poco esta idea de cómo las diferencias entre las distintas nacionalidades y religiones y culturas con las que venían los obreros no les permitía unirse, digamos, tenían ahí un conflicto, y cuando se desata todo estalla el conflicto a nivel general ahí en Nueva York, se puede ver esa diferencia, cómo vivía la burguesía o la aristocracia que vivía ahí en Nueva York, y van y destrozan todas las casas, lo sacan de la casa a todo el mundo. Y después una última cosita que digo, porque justo lo estuve viendo en estos días, cómo la primer filmación de los hermanos Lumière es la salida de los obreros de la fábrica, y lo escuchaba Ángel Fareta analizando eso y decía, ¿no? Cómo la primer filmación para la que se utiliza el cinematógrafo, el cine, es para controlar a los obreros, ¿no? Cómo están saliendo de ahí, y nada, me llamó mucho la atención, y bueno, creo que viene a colación con todo esto que estábamos hablando. El Era su micrófono. propia, sí, era su propia fábrica, eso es también llamativo. En realidad es más un estudio antropológico, que podría decirse. Una aclaración sobre la otra película, La Pandilla de Nueva York. El incendio que se produce, que tiene dimensiones que abarcan un cuarto de la ciudad de Nueva York, es en los barrios negros, casualmente. O sea, el levantamiento es justamente por las carestías y por el nuevo reclutamiento obligatorio que se hace en el norte para luchar en la guerra civil, ¿no? Que entonces le echan la culpa a quién, a los negros, no al gobierno. La quema es en Ciudad. Bien, esto de la segregación no sé si los otros elementos que plantea Hoffman por entero se presentan así, pero lo de la segregación espacial es algo que todavía sigue presente. Les recomiendo un cuento se llama La Grieta. No tiene nada que ver con la grieta nuestra, ¿no? Ni nada conocido. Es ¿cómo se llama este escritor? Yo se lo digo. De Jack London, al sur de la grieta. Después se lo paso.
Bueno, La grieta no es la huelga. es otro, es la huelga. Ah, bien. Otro es otro. También. Ese habla más del poder de la clase obrera, pero ese es desde la mirada del burgués que se levanta un día y primero se lo toman joda, ay, nos faltan nada, nos faltan cosas, y después toda la desesperación por la carestía. Bueno, nos vemos el jueves con imperialismo, ¿sí? Como decimos De siempre, clase cualquier obrera, duda, no, que de clase obrera a imperialismo, no parece muy alentador el panorama. bueno, cómo enfrentar el imperialismo. Tenemos el texto de Rita Segato ahí también para continuar y profundizar lo que planteó Sonia y que lo que tuvo que resumir, ¿sí? Hoy, pero que estuvo muy bien. Así que si repasan ahora el texto que presentó Sonia, podemos traerlo a cuenta también para la clase que viene. Bueno, nos vemos. Gracias a todos. Chao a todos y todas. Chao. Muy bien, Sonia. Chao, hasta luego. Gracias.